Tenga mucho cuidado en lo que usted tiene puesta su mirada, en lo que usted está escuchando y también de lo que usted está hablando. Y la palabra de Dios nos exhorta acerca de estas tres cosas. Nuestras palabras tienen poder. Lo que oímos puede contaminar nuestro corazón y apartarnos de la fe. Y en aquello que ponemos la mirada dependerá si vamos a estar firmes en el camino del Señor o si vamos a sucumbir. Por eso la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, lo que nadie ha hecho por nosotros, y que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, y que nos dejó también su palabra para que podamos evitar ser arrastrados por el error. Si usted se deja engañar, si usted se aparta del camino de Dios, usted será culpable de esa decisión y usted afrontará las consecuencias. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó las señales. El Señor en su palabra nos ha mostrado qué es lo que va a acontecer en los últimos días, en el tiempo cuando su venida ya esté cerca. O sea, que lo que estamos viendo hoy en día, sobre todo a nivel de la iglesia, no es más que una de las señales de las cuales habla la palabra de Dios. Vaya al libro de Judas. Y yo le invito a usted, aunque yo le voy a leer algunos versículos, yo le invito a usted a que usted se detenga y lo lea completo, ese capítulo de Judas. Pero mire lo que dice el verso 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted conoce la palabra y usted oye las noticias y ve las barbaridades que hacen los lobos vestidos de oveja, de manera especial, o ve todas las cosas que están pasando, usted no se va a alarmar, usted va a confesar en su corazón y va a decir, Cristo viene, el Señor lo dijo. Pero eso no debe llevarnos a nosotros que queremos alcanzar la salvación de nuestras almas a retroceder, ni a apartarnos del camino y de las disciplinas establecidas por Dios. Porque el hombre cambia, pero Dios no cambia. El hombre peca, pero Dios es santo. El hombre comete maldad, pero Dios es bueno y es perfecto. Y esas cosas tenemos que tenerlas claras. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores. La palabra de Dios lo dice. Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al espíritu. Esas personas que cometen fechorías y que usan el nombre de Cristo y la iglesia de Cristo que fue comprada a precio de sangre para cometer sus aberraciones y para ensuciarse cada vez más, esos que mancillan el nombre de Cristo serán juzgados un día. Pero el hecho de que ellos caigan y de que ellos hagan sus abominaciones no nos llevarán a usted y a mí a apartarnos del santo camino del Señor. Porque la palabra de Dios dice que cada quien se va a presentar delante de Dios solo. Cada quien dará cuenta a Dios de sí. El Señor se encargará de juzgar a aquellos que usan el nombre de Cristo en vano, porque Dios no tomará por inocente a los que usan su nombre en vano. Y sí, estas personas causan divisiones y arrastran a muchos por el camino del error y los llevan a desviarse del camino del Señor. Pero dice el verso 20 del libro de Judas, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así es que tiene que estar la iglesia en este momento. La iglesia tiene que estar orando en el Espíritu.
buscando la dirección de Dios, pidiendo a Dios discernimiento, examinando las escrituras, buscando a Dios y pidiéndole a Dios que ilumine, que alumbre, que muestre cuál es el camino a seguir. Sigue diciendo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos. A los que dudan hay que convencerlos de que Dios es santo y Dios es amor y que Dios no está ajeno del pecado y de las barbaridades que se cometen en estos últimos días, que Dios es justo y que Dios le pagará a cada quien conforme a su manera de obrar, que el pecado no quedará impune. Si la persona se convierte, Dios tendrá misericordia, pero Dios juzgará a todos los seres humanos. Pero yo le voy a decir algo a usted. El hecho de que otros yerren el blanco, el hecho de que otros mancillen el nombre de Cristo, no me lleva a mí a hacer lo mismo, ni me debe llevar a mí a apartarme de Dios. Porque yo sin Dios nada puedo hacer, nada soy. Y a mí no me salva hombre, a mí me va a salvar Jesucristo. Entonces yo tengo que seguir a Cristo y yo tengo que hacer la voluntad de Cristo que está plasmada aquí en su palabra. El verso 23 dice, a otros sálvenlo, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, no tocando ni aun la ropa contaminada de ellos. Sí, debemos reprender las obras de las tinieblas. Sí, lo que está mal y no lo vamos a aceptar. Pero usted y yo, cuando vemos estas cosas, la palabra de Dios dice que debemos acercarnos más y más al Señor y que debemos afirmarnos en sus caminos. Hay muchas personas cristianas y no cristianas que dejan de congregarse y dejan de servir a Dios por lo que otros hacen, olvidando que cada quien va a dar cuenta y que alguien falle y que alguien peque no es excusa para que usted no siga a Dios y para que usted no obedezca a Dios. Porque si usted deja de congregarse porque una persona falla o porque un líder falla, entonces usted no estaba siguiendo a Dios, usted estaba siguiendo a ese hombre. Y ese es el problema de los últimos días, que la gente prefiere adorar a las criaturas que al Creador. Si usted ama a Dios, si usted es un verdadero adorador, y si usted entró en este camino del Señor, un camino santo, pase lo que pase y haga quien haga lo que haga, usted va a permanecer firme en Cristo. Porque quien nos llama es Cristo. Y a quien tenemos que seguir es a Cristo. Y a quien tenemos que obedecer es a Cristo. Y todo lo que debemos hacer está aquí en su palabra. Si usted no lo sabe y si usted está siendo engañado y sus pensamientos están siendo tergiversados, es porque usted no conoce la palabra. Porque el que conoce la palabra y el que conoce a Dios sabe lo que debe hacer en estos últimos tiempos. Y Dios es tan bueno que en Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, muy atinada esta palabra para este tiempo, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es lo que quiere decir en una frase que dice, las apariencias engañan. Cuando usted detecta que una persona es falsa, que está predicando un falso evangelio, ahora ¿cómo usted lo va a saber si usted no conoce la palabra? Si usted no tiene discernimiento, si usted no prueba los espíritus, si usted solamente oye y sigue lo que le dicen. Aquí dice, guárdese. Cuando usted entiende que una persona predica y no vive conforme a lo que predica, guárdese, dice el Señor, de esa persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en... No se apure de los falsos profetas, no se angustie, que el Señor trae juicio para ellos.
El Señor dice que si no se arrepienten, porque ese es Dios, los va a cortar. Así que ese versículo 20 de Mateo 7, usted tiene que grabárselo. Por sus frutos los conoceréis. Los dones no determinan ni la salvación de una persona, no determinan que esa persona es aprobada por Dios, ni determinan madurez. Lo que determina, lo que califica a un verdadero profeta, cristiano, pastor, evangelista, maestro, apóstol, son los frutos que da. Y esos frutos solamente pueden obtenerse con una comunión permanente con el Padre. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Si una persona se llama ser cristiano, apóstol, evangelista, predicador, pastor, y no tiene los frutos del Espíritu, guárdese, cuídese de esa persona. Si esa persona falla y usted le estaba imitando, le estaba siguiendo, usted no puede quejarse, porque la palabra es clara. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces, si usted está siguiendo a una persona que no tiene los frutos del Espíritu, usted asumirá su propia consecuencia. Pero el Señor advirtió esto. Ahora, Dios no se equivoca. Él dice en Hebreos capítulo 10, no dejen de congregarse. Cuanto más ustedes ven que aquel día se acerca y nos damos cuenta que por causa de los sensuales, de los pecadores, de los falsos profetas y todas esas cosas, la mayoría de la gente está dejando de congregarse. El Señor sabía que esto iba a acontecer. Pero la advertencia de Dios no es que dejes de congregarte. No es que tomes por excusa a los falsos para no congregarte. No, Él dice, no dejes de hacerlo. Porque hay un remanente, hay un resto pequeño que ama a Dios, que es fiel, que es verdadero dentro de la iglesia de Cristo. Y lo que tenemos que hacer es unirnos a ese remanente fiel que será arrebatado en cualquier momento. Reprender las obras de las tinieblas, pero seguir haciendo lo que es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia siga adelante. Cuanto más veamos que las señales del retorno de Jesucristo están a la puerta. Porque el mismo Señor afirma en su palabra que las puertas del infierno, que los demonios, los principados y las potestades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Así que, si tú quieres salvarte, si tú amas a Dios, mantente firme y observa bien por dónde caminas y pon tu mirada en Cristo y no en el hombre para que no caigas. No caigas en la tentación del maligno en estos últimos días. Dividir la iglesia, desbaratar la iglesia. No, 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 no. Esta iglesia fue comprada a precio de sangre por un Dios todopoderoso. Y el remanente fiel, Dios lo va a guardar. No pongas tu mirada en los hombres. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Moisés se pudo sostener en medio de todas las batallas que lidió y de ese pueblo tan difícil que le tocó dirigir, porque se sostuvo como viendo al invisible. De la única manera que tú y yo vamos a resistir en este tiempo malo, peligroso y de tanto engaño es poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Y si vas a invitar a alguien a seguir a Cristo, conviértete en un ejemplo, siendo tú seguidor de Cristo, para que podamos decir como el apóstol Pablo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Si alguien no está siguiendo a Cristo, entonces no lo sigas, porque el único que puede salvarte se llama Jesucristo. Cristo viene, amados hermanos y amigos. Y todo lo que estamos viendo son las señales de ese pronto retorno. Así que levántate, sigue confiando en Dios, sigue haciendo su voluntad. No pierdas tu confianza,
que tiene grande galardón.